para todos. Agradecemos a todos los presentes. Vamos a explicar un poquito cómo va a ser la temática. Abrimos ahora los micrófonos para alguna consulta que tenga la prensa y luego comienza la conferencia. Agradecemos el mayor silencio posible, así todo sale en óptimas condiciones. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quizá una breve referencia para la prensa, para que puedan hacer sus preguntas o sus consultas y después un mensaje para toda la gente de Paysandú. Nosotros comenzamos hoy en Paysandú una de las 4 giras que se van a estar haciendo por todo el país con distintos legisladores de la coalición de gobierno. Hoy acá representado con José Luis, con Lorena y con Subía, integrantes de legisladores de la coalición republicana. En una primera gira ustedes han visto distintos legisladores de distintos partidos, después la propia fórmula de la coalición en esta última semana y ahora esta última gira que vamos a hacer en todos los rincones del país. Después seguimos para Fraiventos y para Soriano. Y obviamente con miras de lo que va a pasar el 24 de noviembre. El 24 de noviembre en donde van a estar en pugna 2 modelos distintos de país, 2 candidaturas, en donde cada uno quizá más despojado de sus atuendos partidarios, pero sí con una identidad y un rumbo. Las 2 fórmulas representan 2 rumbos muy distintos. Por supuesto, nosotros convencidos de que el próximo presidente de la República, aparte de los dotes de buen gobernante, tiene que tener un hándicap más, que es ser una persona componedora, ser una persona capaz, un presidente capaz de lograr los acuerdos que el país va a requerir a partir de que ninguno de los 2 bloques, y así lo dijo la ciudadanía el 27 de octubre pasado, no va a contar con mayorías parlamentarias. Por eso se requiere de un gobernante que esté a la altura de lograr acuerdos nacionales por los temas que la gente está pidiendo, seguir trabajando. Y bueno, y el mensaje de hoy nuestro apunta justamente a dar y a sembrar confianza. Confianza de que el 27 de octubre también la gente se expresó en función de que el 48% de los uruguayos confiaron en esta herramienta de la coalición republicana, más allá de nuestros sentimientos y nuestros sentidos de pertenencia para con cada una de las colectividades a las que pertenecemos. Hay algo que sabemos que es superador a eso y que si bien elegimos todos legisladores y elegimos con nuestros partidos, nuestros candidatos, todos sabíamos que después del 27 de octubre íbamos a estar acompañando al candidato más votado de la coalición y así es. Por eso lo de hoy, esta foto no es una foto, no es un fotograma estático, es algo dinámico, porque en definitiva hace 5 años esta foto no estaba antes de octubre. La coalición de gobierno no estuvo probada y se probó, ganó, se probó. Y aquellos que dijeron que apenas iba a durar 6 meses, terminó durando no solamente todo el gobierno, sino que siguió de largo y hoy esta presencia nuestra justamente refrenda de que es una herramienta que está vigente, es una herramienta que ha servido al país, es una herramienta que nos ha permitido gobernar y sobre todo es una herramienta que nos ha permitido transformar al Uruguay. Así que en ese país, en esa senda es por la que estamos, tenemos instancias muy definitorias en los próximos días. Sabemos que venimos de una campaña quizá tibia en cuanto al ánimo de la gente. Apenas los últimos 7 días, 10 días quizá se generaron más espíritu de campaña y seguramente va a pasar algo parecido dentro más cercano al 24. El domingo tenemos una instancia bien importante vinculado a lo que es el debate, un debate que se hizo esperar y se va a generar por el único motivo que está previsto en la ley, porque es obligatorio. Porque si no fuera obligatorio el debate, seguramente ni siquiera tendríamos debate. Porque las instancias en donde los distintos candidatos, es lógico que la gente termine viendo qué modelo propone cada uno, qué ideas propone, qué hoja de ruta le está proponiendo a la ciudadanía, no se tenga que dar en esta instancia, se tendría que haber dado mucho antes de octubre y que lamentablemente no fue posible porque uno de los candidatos no aceptó esas condiciones. Y a regañadientes aceptó algunas de las condiciones que se pusieron en este debate próximo del 17 de noviembre. No existe campaña en el mundo, no existe campaña en el Uruguay, no existe campaña para quien quiera asumir una responsabilidad y tamaña responsabilidad como la de ser presidente de la República,
No ya donde uno no debata, por supuesto que el debate es necesario, sino donde uno exponga sus ideas. Porque no solamente con fines informativos para que la gente sepa qué es lo que piensa y lo que va a hacer cada uno, sino a los efectos del compromiso que supone. Cada vez que uno tiene una responsabilidad como candidato para, en una campaña para acceder a una primerísima responsabilidad como la de ser presidente de la República, cada vez que uno expone sobre un tema, asume un compromiso. Un compromiso que por supuesto después hace a la coherencia. Hace la coherencia de gobernar si le toca ganar o hace la coherencia de ser oposición si no le toca ganar. Pero hay que asumir compromisos y lamentablemente cuando uno no escucha a una de las partes asumir compromisos es donde más dudas se siembran. Así que con esta apertura, no sé si algún compañero quiere decir algo, pero quizá damos apertura a la prensa y ahí le damos el micrófono al resto de los compañeros, como ustedes quieran. ¿Quieren decir algo ahora o esperamos a la prensa que pregunte? Esperamos a la prensa y si no seguimos. Esperamos a la prensa. Así que bueno, el micrófono es de ustedes, señores escribas. Buenas tardes. Bien vestido para la ocasión, Olivera, ¿no? Cuando vaya a Cabildo va a ir de amarillo. ¿No se escucha? Hola. Ahora sí. No hay mucha importancia. Yo ya dije el otro día que a mí no me gusta este modelo de circo prensa, pero es lo que hay. Se han conocido 2 encuestas hasta ahora de opción de voto. Las 2 sostienen que hay por la mínima diferencia podría obtener la presidencia el candidato del Frente Amplio. Y por otro lado, la coalición sostiene que tiene 100.000 votos más. ¿Cómo podemos leer los de a pie estas 2 cosas que se contrastan? Como quieras, dale, si querés, como vos quieras. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Subía del Partido Colorado. Yo he conocido más de 2 encuestas. En los últimos tiempos he conocido alguna encuesta de Argentina que a Milei no lo tenían registrado y robó. He conocido alguna encuesta de Estados Unidos que Trump parecía que estaba a la par y robó. Y he conocido una última encuesta nacional que, según tengo entendido, terminó en un 48-43%, donde no se le daba en absoluto la prioridad a la coalición. Quiere decir que el entorno de las encuestas, para empezar, es muy dubitable. Esto es como el juego de la ruleta. Antes de entrar al casino, la gente ya hace planes de lo que va a hacer con el dinero. Primero hay que entrar, hay que jugar y hay que ver cómo les va. Así que las encuestas, lamentablemente, no son un indicativo. Casualmente, todas estas encuestas que he citado han apuntado siempre en alguna dirección reiterativa. En el caso de la Argentina, obviamente favorecía a las posiciones más de izquierda. En el caso de Estados Unidos, aunque no hay izquierdas y derechas tan claras como se dan en estas latitudes, sin embargo, la posición de la contrincante de Trump era una posición que vulgarmente podemos llamar de más izquierda. Y en el caso de las nacionales últimas que vivimos acá, la forma en que actuó la coalición fue fenomenal porque desaparecieron aquellas paridades. Así que en el marco de evaluaciones de encuestas es un marco muy dubitado con esos 3 ejemplos que les citaba. ¿Quieres algo? ¿Ahora que va a agregar algo? Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Soy la doctora Lorena Quintana de Cabildo Abierto y quiero también contestar que las encuestas que han salido de todas maneras nos tienen que alertar.
nos tienen que estimular y nos tienen que hacer mover e ir a buscar a todos aquellos que están pensando en votar en blanco o en votar anulado y hacerle ver que la mejor opción que tiene el país para poder avanzar es votar a la coalición de gobierno. Creo que esas encuestas nos tienen que alertar a todos para no dejar a nadie afuera, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a quien sea, poder hablarles de la importancia que en estas elecciones vuelva a ganar la coalición republicana. Gracias. Complementó bien, digo, ¿habrá alguna otra pregunta? Por las dudas, no sé. ¿Una otra de prensa? Bueno, adelante, Gustavo. Si no hay más preguntas. Bueno, brevemente, a mí me gustaría pedirle que levante la mano el que no esté convencido de votar la fórmula de la coalición republicana. A ver si es necesario convencer gente hoy acá, o ya están todos convencidos y simplemente están ustedes van a votar la fórmula de Orsi. Pero los tenemos, es la oportunidad para demostrarles en primera persona por qué no hay que votarla, pero de repente los convencemos. La coalición ha venido trabajando. Ustedes saben que yo he sido crítico de la gestión, no tanto de la coalición como del Ministerio del Interior en el área de seguridad. He sido crítico, así que soy uno de los que tiene en este momento que explicar por qué, a pesar de su posición crítica, está empujando la victoria de la coalición republicana. Sucede que uno puede ser crítico de gestiones, sobre todo en los planos operativos, como efectivamente lo he sido crítico en estos últimos 2 años de los ministerios del Interior que estuvieron a cargo de 2 personas que las considero personas de bien, pero que no han sabido dar con la tecla, a mi juicio, por haberle faltado más entusiasmo y más intensidad en la acción represiva, palabra que no me es en absoluto ociosa, porque fui 39 años fiscal y conozco a los delincuentes después de haberlos visto crecer, como a muchos de esos los vi, porque empezaron de adolescentes y terminaron de adultos. Sin embargo, mi crítica es una crítica basada en la gestión y no basada en la filosofía que hay que aplicar frente al delito. Además, reivindico como una figura importantísima, y este lugar es el ideal para recordarla, la figura del ministro Larrañaga, que fue, a mi juicio, un excelente ministro, inusualmente no era buscando ese apoyo, que lo dije acá porque lo vengo diciendo en todo el país y en cuanta entrevista me formulan los medios. Fue un ministro que transpiró la camiseta. Transpirar la camiseta significaba estar permanentemente con el oído escuchando a la fuerza policial en el momento que requería de su presencia como ministro. Fue un ministro que acompañó a la fuerza en sus procedimientos y que no dudó en apoyar los mecanismos represivos cuando había que utilizarlos. En los últimos años, esa conducta personal, que a veces es indelegable, intransferible, lamentablemente se ha visto atemperado y, a mi juicio, hemos tenido una posición de mayor condescendencia con el delito, típica de la que tuvo el Frente Amplio durante los 15 años de labor. Pero si bien mi diferencia es de gestión, no es una diferencia filosófica con lo que operó la coalición. Mi diferencia filosófica sustantiva estriba y estribará con el Frente Amplio, que tiene y está manteniendo al día de hoy, con los anuncios de desprisionización del delito, está anunciando una política que nos llevó por el peor de los senderos, recuerden ustedes, con un crecimiento, para ejemplificar, con el delito más execrable, no el más duro, pero sí el más execrable, que es el delito de rapiña. Esta coalición bajó las rapiñas en una tercera parte, a la mitad, en el correr de estos 5 años de gestión.
excelente. Se acabaron las rapiñas contra trabajadores, más allá de que siguen en bajas cifras existiendo, y el delito lamentablemente se circunscribió al tema de los homicidios, que es el que nos aqueja en este momento. Pero filosóficamente dimos una muestra a través de la LUC, que fue la gran obra jurídica de esta coalición, una muestra de cómo enfrentar el delito. La LUC creó nuevas figuras para proteger la policía, nuevas figuras para dar independencia a la policía en el momento de actuar, dio figuras a los efectos de reorganizar los sistemas de salidas y de libertades que prosperaban en este país. Que falta mucho, que yo pondría una intensidad mucho más fuerte en la represión de los delitos al momento actual, la pondría. Pero de ahí a avalar que vuelvan los que en el Frente Amplio, y son cabezas conocidas y nombres conocidos por todos nosotros que hoy se repiten, volver a avalar a esos hombres como los creadores de una política de seguridad sería suicida. Nosotros hoy enfrentamos filosofías diferentes. La filosofía del que comprende al delincuente, el que apaña al delincuente, el que le ha dado beneficios sustantivos al delincuente, contra la filosofía de una coalición que, más allá de mejores o peores gestiones, mantiene la filosofía de proteger a una sociedad que en el mundo contemporáneo está cada vez más desprotegida. Tenemos que volver a cambiar la filosofía, tenemos que abocarnos a una LUC 2, intensificando las sanciones. Tenemos que abandonar el famoso proceso abreviado, donde todos logran beneficios. Donde los beneficios se logran en el juzgado y la policía queda desamparada de los procedimientos realizados. Estas reformas jurídicas van en una dirección absolutamente diferente de las que está pregonando el Frente Amplio. Entonces, más allá de estos dos compañeros, le diría, porque es afín a su definición política, más allá de estos dos compañeros, que espero haberlos convencido en estos breves minutos, y si no estoy dispuesto a estar 4 horas con ellos, no hay ningún problema. Más allá de esos dos, creo que el convencimiento que tenemos todos es pleno. El país está al borde de los que apoyan a Venezuela, los que apoyan a Cuba, los que apoyan a Irán, los que apoyaron a Rusia, cuando aquellos inventos de mandar emisores del Frente Amplio para ver y observar supuestas elecciones en Ucrania, contra los que estamos afianzados en la democracia, creemos en la democracia y por eso criticamos honestamente cuando algo no nos convence. El destino del país se juega en los próximos días y por suerte hoy el convencimiento en esta sala es pleno y le vamos a dar de punta y para adelante como corresponde. Bueno, me pongo de pie así los puedo ver a todos. Soy médica de familia, trabajé más de 10 años en Cerro Norte, en una policlínica comunitaria y en la puerta del Hospital Maciel. Hice mi formación en tratamiento de las adicciones y trabajé en programas para personas en situación de calle por consumo de sustancias. Les puedo asegurar que desde hace 20 años que conozco cómo ha aumentado esta problemática en Uruguay. Y todos los que están acá sin duda pueden haber visto que las personas en situación de calle aumentaron, que dejaron de ser adultos, a veces con patología psiquiátrica severa o alcoholistas crónicos, y pasaron a ser jóvenes con el problema en especial del consumo de pasta base. Las adicciones son un problema que nos afectan a todos en Uruguay. Y sin duda que cuando queremos pensar en este problema, sabemos que hay que prevenir primero que nada, para poder cortar la canilla de lo que está pasando en Uruguay. Los estudios internacionales muestran que el factor protector número 1 para un adolescente, para que elija no consumir, es la familia. Y muestran que cuando hay una familia atrás, la prevención es posible. Muestran que cuando los padres saben a dónde está su hijo, quiénes son sus amigos,
cuáles son sus sueños, qué es lo que siente, tienen una comunicación con su hijo que los hace ser parte de su vida. Eso hace a la prevención, no solo del consumo de sustancias, sino también de otro de los problemas que vive Uruguay, que son los intentos de autoeliminación y los problemas de salud mental en adolescentes. Esta administración trajo a Uruguay un programa que se llama Familias Fuertes, y es una pequeña gota de lo que necesitamos en Uruguay. Fortalecer las familias es parte de la prevención de lo que hoy viven nuestros gurises. La continuidad del programa Familias Fuertes está en este plan de gobernar para todos. Pero no solo eso, nosotros entendemos que un factor primordial es la familia, pero que también tenemos que trabajar en la comunidad, en las oportunidades, porque un adolescente que sueña, un adolescente que tiene metas, un adolescente que logra desarrollar sus dones, sus aptitudes, hace a la prevención también de que elija consumir. Y por eso un modelo nuevo que hemos traído a Uruguay, el modelo islandés de prevención, se empezó a desarrollar en esta administración y también está en este plan para continuar en todo el país. Modelos que han mostrado que la prevención es posible. Esos modelos los queremos seguir desarrollando y para eso necesitamos que gane la coalición republicana en noviembre. Hace muchos años atrás, creo que más de 15, llegaba a la policlínica en Cerro Norte y había una joven mujer que pesaba 40 kilos mojada, estaba descalza y había venido caminando de la ciudad vieja al cerro. El que conoce Montevideo sabe que eso es bastante lejos, a buscar ayuda para dejar de consumir, porque sus hijos se los había retirado el INAU. Una realidad y una biografía que muchas veces no son contadas, pero que son muy reales, porque he visto muchas personas golpeando puertas de emergencia, puertas de policlínica, la cárcel,
Adelante, ahí viene el Partido Independiente. Muchas gracias. Me parece que Daniel se quedó comiendo un chajá por ahí. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Todo bien? Bien. Como ven, acá estamos los integrantes del gobierno de la coalición republicana que ha enfrentado estos 4 años y 8 meses con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo para cambiar la realidad del país. Y no porque no hayamos tenido tormenta, ¿verdad? Vaya si las tuvimos. Años complejos, crisis de las más variadas. Pero eso no son excusas. Eso nos fortaleció como gobierno y nos fortaleció a cada uno de los partidos políticos que integramos la coalición para que hoy estemos al otro día de la elección todos juntos convocándolos a acompañar esta continuidad y este rumbo que mejorándolo podemos transformar a ese Uruguay que anhelamos todos y cada uno de los que estamos acá. Y vaya si hay cosas para mejorar. Recién Lorena hablaba de prevención, Gustavo de represión, de firmeza contra el delincuente. Todas son cosas indispensables y están en el programa de gobierno porque de eso se trata gobernar. Pero yo hoy me voy a referir fundamentalmente a temas que hacen a la gestión dura y pura del Poder Ejecutivo en otras áreas, que tiene que ver fundamentalmente con lo que es la infraestructura, con lo que es la descentralización, con lo que es atender al interior que estaba descuidado, y hemos atendido al interior como nunca antes, y créanme que no hay gobierno que haya estado más presente en el territorio que este gobierno de coalición. No hay otro. Acá no venimos como se venía antes y se armaba un circo, ¿se acuerdan? Un consejo de ministros y hacían reclamaciones, instituciones y organizaciones sociales, reclamaban, pedían que se les ayudara, se llevaban los papelitos y los papelitos quedaban en cajones y nosotros empezamos a sacar esos papelitos y lo transformamos en concreciones. Si hay hoy un país, es un país en obra, un país en desarrollo integral y a todos los habitantes del país los hemos atendido con el mayor esfuerzo. ¿Qué nos queda mucho, pero créanme que hemos avanzado. Avanzamos, por ejemplo, desde que yo tengo uso de razón, en la actividad política he escuchado que al Uruguay le faltaba la conectividad eléctrica en el entorno de las 2.000 familias. Este periodo de gobierno va a terminar con el 100% de alumbrado eléctrico. ¿Por qué? Simplemente porque hubo la decisión política de llegar a que todos tengan las mismas condiciones, vivan donde vivan. Donde no pudimos llegar con entendido tradicional de alumbrado o de red eléctrica, llegamos con paneles solares, aunque les parezca mentira. Y hoy, y también, obviamente, con el mantenimiento y el cuidado de UTE como debe ser para que nadie se sienta desprotegido. Bueno, en obra pública, en lo que refiere a nuestra cartera, no precisa que yo hable porque creo que si salimos a recorrer, nadie puede dudar que hay un país dado vuelta. El único que no se da cuenta, el único que parece ser que no se ha dado cuenta es Orsi, que en un momento dijo que pasaron 4 años y en el Uruguay no ha pasado nada. Quiere decir, o bien que no había recorrido antes, o que le pasaron mal el verso, o porque realmente lo quiere ignorar porque no le conviene. Yo me creo que es más eso, que le quiere ignorar porque no le conviene, porque así a nosotros como coalición republicana, como bien lo decía Lorena, nos conviene que nos comparen. Y comparar 4 años y 8 meses contra 15, créanme que en muchas áreas hemos demostrado que hemos hecho más en estos 4 años y 8 meses que en 15 años de gobierno del Frente Amplio. No tenga ninguna duda, en muchas áreas. Y vaya si tuvimos que sortear dificultades, ¿no? Porque no fue solamente la pandemia. Yo hablo de 4 años y 8 meses y todos sabemos que tuvimos 2 años pendientes de la situación sanitaria que atacó al mundo y el Uruguay no era ajeno. Pero también tuvimos sequía de verano, sequía de invierno, tuvimos que atender el problema del agua potable en el área metropolitana, donde yo recuerdo, porque era intendente, cuando la ministra de aquella época, Eneida de León, con la ministra de Industria, la actual hoy vicepresidenta Carolina Cose, y el ministro Aguerre de Ganadería, en una conferencia de prensa muy suelto de cuerpo, dijeron que en el Uruguay hasta el 2030 nunca iba a haber problema de agua. Y fíjense, sin hablar errado, ¿no?
que en el 2023 tuvimos una sequía que casi nos quedamos sin agua y tuvimos que hacer maravillas para que nadie se quedara sin agua. Eso es falta de previsión, de inversión y de gestión. Porque si algo está claro que el Frente Amplio no ha sabido gestionar el Uruguay en épocas que tuvo la bonanza más grande que se recuerda en los últimos años. No la supo en el primer periodo del doctor Tabaré Vázquez, donde ya agarró un país en crecimiento gracias al esfuerzo y a la dedicación del doctor Jorge Valle, que pido un aplauso para él, que dejó al país de pie. Lo dejó en crecimiento, lo dejó a un país activo. ¿Y cuál fue la gran obra de ese primer gobierno del Frente Amplio? ¿Saben cuál fue? Meterle la mano a los trabajadores aplicándole el impuesto más caro que es el IRPF. Ese fue el primer gran triunfo del Frente Amplio. Recaudemos más y después vemos qué hacemos. El segundo periodo de José Mujica se encargó de de malgastar lo que habían recaudado. A tal punto que tiraron la plata como quien lava y no plancha y no les interesó nada. Malgastaron los dineros públicos. Inventaron o quisieron transformarse en empresarios y ahí generaron Gasallago abandonado. Acá, no muy lejano, vinieron con la presidenta Cristina Kirchner a vendernos el tren de los pueblos libres, ¿se acuerdan? 3 viajes hizo y todavía nos deben el combustible. No, mirá que hay historia. Hicieron un remate trucho, como el de Pluna, y todavía se jactaban de que estaban resolviendo el tema y lo que hicieron fue una de las estafas más grandes que se ha visto en este país. Pero no solamente eso, podía estar horas hablando. Hicieron una vía, que ustedes son testigos, donde tenían una inversión para unir Chamberlain con Salto, hicieron una licitación para eso, y ¿saben qué pasó? Aparentemente no les dio la plata, pero no tuvieron la mejor idea que hacerlo en la mitad de la nada. Lo hicieron de 3 árboles a Queguay. Nos quedan las 2 puntas, y ahí quedó una obra hecha pedazo al medio, nueva al medio y en los 2 extremos, que este gobierno, en este programa de gobierno, las va a unir, porque de eso se trata un Uruguay que quiere ir para adelante y desarrollarse, hacer lo que hay que hacer. Estas son las tantas cosas por las cuales queremos que nos comparen. Queremos que nos comparen. Tenemos una coalición que el 2 de marzo no tiene que arrancar, tiene que continuar y fortalecer y apuntalar aquellos lugares donde no hemos podido llegar con la firmeza que hubiésemos deseado, como se dijo hoy acá. Pero estamos en marcha. ¿Y quién lo puede hacer? La coalición. Porque vamos a estar gobernando hasta el último día de esta administración y vamos a arrancar el 1 de marzo todos juntos con el mismo entusiasmo, con más ganas que nunca, pero simplemente mirándolos a los ojos y decirles en voz alta ese eslogan que hoy saca el Frente Amplio de sabremos cumplir. Nosotros no sabremos, no es una ambición, nosotros sabemos cumplir, que es diferente a lo que hace el Frente Amplio. Así que este 24 no es cualquier elección. O seguimos hacia adelante ese país de desarrollo y de oportunidades, que vaya, sí las tiene, porque sí las tendremos, producto de que hemos empezado a creer que hay un Uruguay diferente, o si queremos retroceder a lo que ya conocemos y ya vivimos. Es tan simple como eso. Creo que todos los que estamos acá estamos convencidos que el camino es este, pero hay que convencer a alguno más. Y no le tengan miedo a las encuestas. No le tengan miedo a las encuestas. Créanme que no. Estas mismas encuestas nos daban que hoy la coalición republicana en octubre perdía por 10 o 12 puntos con el Frente. Ahora parece que se asustaron y empezaron a arrimar el bochín. Estamos a 3. En la semana que viene vamos a estar algo menos y después el debate también, porque acá hay que comparar no solamente gestión, sino también quién puede liderar el gobierno en lo próximo. Y créanme que nuestro candidato está aprobado porque ha sido parte de todo esto. Hay un candidato probado, hay un equipo probado y con ganas de trabajar. Y hay un Uruguay que espera esa esperanza que todos los uruguayos queremos y sentimos. Es sentirnos orgullosos del país en que vivimos y no retroceder. Acá va a haber 2 opciones, o continuar o pasar a lo único que ha dicho el candidato del Frente Amplio, al diálogo social, como nos estuvo acostumbrado, ¿verdad? Diálogo, diálogo, diálogo. ¿Se acuerdan cuando entró Mujica y decía educación, educación, educación? Y entabló una mesa de diálogo, diálogo y diálogo y se fue
y no hicieron ninguna reforma. Este gobierno hizo la reforma de la educación. Sin duda que ha sido un aporte. Diálogo social también dijeron cuando había que hacer la reforma de la seguridad social. Tuvieron años. Diálogo, diálogo y diálogo. Se fueron y no la hicieron. ¿Quién la hizo? Este gobierno hizo la reforma de la seguridad social. De eso se trata. Hechos y no palabra. Depende no más que de nosotros mismos. Así que hacer un esfuercito de acá al 24, que sin duda vamos a, una vez más, recibir el apoyo del ciudadano silencioso, que es quien nos va a dar el triunfo y nos va a permitir seguir gobernando este hermoso país. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Heroica. Gracias, Paysandú. La gente ya se dio cuenta y este gobierno se hizo cargo del desafío. Nosotros, cuando asumimos el gobierno, no vinimos a engolar la voz ni a decir cosas que fueran agradables a los oídos. Nosotros, cuando vinimos al gobierno, no nos dedicamos al postureo de escenario ni a la mímica. Durante este gobierno pasaron cosas y estuvimos dispuestos a pagar los costos políticos por hacerlas. No vinimos a hacer la plancha, no tratamos de ser condescendientes, jamás nos permitimos frases hechas o lugares comunes, sino que por el contrario arriesgamos, y no solo en el discurso. Tuvimos iniciativas, apostamos a cambiar las cosas para mejorar, y efectivamente las cambiamos. Y entonces definitivamente el 24 de noviembre tenemos que reafirmar otra vez el gobierno. Tenemos que, esta vez, el objetivo es renovar el mandato luego de haber hecho la experiencia de gobernar contra todas las dificultades. Contra la sequía. Una sequía inédita en la historia del Uruguay que hizo que por primera vez saliera agua salada de las canillas. En medio de un conflicto bélico de magnitudes inusitadas para esta época, la inveterada voracidad imperialista rusa pretendiendo ahora arrasar con el pueblo de Ucrania, una aventura imperialista que está vigente todavía y que tuvo repercusiones sociales y económicas muy importantes, generando aumento de precios y escasez de productos. La crisis argentina. Uruguay recibe anualmente 3 millones de turistas y esta es una de nuestras principales fuentes de ingreso. Y como consecuencia de la crisis, no solo los turistas dejaron de venir, sino que los uruguayos nos fuimos a gastar la plata a la Argentina, porque la diferencia de precios era tan escandalosa que, como era esperable, no quedó un solo uruguayo que no fuera a visitar la vecina orilla. Y la pandemia. A 15 días de iniciado el gobierno, una pandemia inédita en el mundo, con consecuencias sanitarias, económicas, sociales y culturales, con la gente encerrada, muriendo en soledad, con la actividad económica interrumpida, sin turismo, sin actividad comercial, con las empresas cerradas, y provocando el desplome de la actividad comercial y de la producción y el desplome de los ingresos familiares en el mundo, no en el Uruguay, en el mundo. Y entonces, cuando se necesitaba del concurso de todas y de todos para enfrentar las dificultades, entonces, cuando estaba en juego no el crecimiento económico de este país, sino la vida de los uruguayos, y entonces, cuando estábamos enfrentando problemas reales de magnitudes inusitadas, entonces cacerolearon, entonces convocaron un paro general, entonces nos dieron la espalda, entonces eligieron a Alberto Fernández como un clase A de la política, entonces nos exigieron tomar a la Argentina como modelo, entonces anunciaron el colapso de los CTI que nunca se produjo. Entonces se escandalizaron y se rieron hasta de la ciencia anunciando las presuntas malformaciones fetales que se iban a producir por beber agua salada. Definitivamente,
tenemos que gobernar otra vez este país porque queremos trabajar para construir sobre lo que se alcanzó. Definitivamente queremos que gobernar otra vez este país para que nuestra gente reconozca otra vez en el trabajo y en el estudio los auténticos cauces para tener una vida mejor y para que nuestros niños y para que nuestros jóvenes no sigan siendo postergados. Definitivamente, el 24 de noviembre, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll tienen que ser la fórmula ganadora. Bueno, muchas gracias a todos.